Sin más, yo voy a invitar al presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, a Federico Arnillas, para que nos dé unas palabras de bienvenida. En primer lugar, agradecer a cada uno de ustedes por su presencia en este espacio. El tema que nos ocupa es realmente un tema de alta importancia. Está estrechamente vinculado a la garantía de derechos, en especial a una población, a un grupo de edad que es en la vida de las personas un momento muy especial en términos de su propio desarrollo personal, ¿no? Este es el contexto en el que se lleva a cabo y al público con el que quisiéramos recoger sus puntos de vista y generar un cierto diálogo intergeneracional respecto a las responsabilidades que tenemos como personas y también los derechos que tenemos, ¿no? Ese es el marco general para este diálogo y con estas palabras yo quisiera que pudiéramos entrar propiamente a la sesión, ¿no? Nos va a acompañar en esta sesión, de acuerdo al programa, de la agenda los temas los seguiremos, incluyen los desafíos y perspectivas para un modelo de justicia penal juvenil, el tema de la restauración, el modelo restaurativo, ¿no? De atención y los riesgos, cómo se viven en diversos momentos de esta transición, ¿no? Que es la juventud, ¿no? Sin más, yo quiero invitar a participar las primeras palabras a Lourdes Febres, que ya está con nosotros en la sala, para su intervención inicial sobre esta temática vinculada, como he dicho, a la reducción de la edad de responsabilidad penal. Adelante, Lourdes. Gracias Federico y buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Me sumo a las palabras de Fico dándoles la bienvenida a este webinar tan importante que tiene que ver con la reducción de la edad de responsabilidad penal, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros nos referimos a la reducción de la edad de responsabilidad penal, pensamos que plantea un debate profundo sobre justicia, prevención, protección de la infancia y de la adolescencia. Entonces, para nosotros, el dilema central es si debemos juzgar a los adolescentes como adultos o si por el contrario corresponde analizar los factores sociales que influyen en su comportamiento. Entonces, desde el colectivo de niñez, nos preguntamos siempre, ¿qué implica la reducción de la edad penal? Y ahí vamos a encontrar diversas respuestas, ¿no? Pero reducir la edad penal busca permitir que adolescentes sean procesados judicialmente como adultos a partir de una edad menor. Sus defensores, ¿qué argumentan? Nos dicen que la madurez de los jóvenes ha aumentado, que existe un uso instrumental de los menores por parte de redes delictivas y que la sociedad demanda respuestas más estrictas ante delitos juveniles. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que bajar la edad de responsabilidad penal no disminuye las tasas delictivas, porque el 98% de delitos son cometidos por adultos, no por niñas y adolescentes, y eso está comprobado, ¿no? Entonces, la reducción suele perpetrar, ¿no? Un ciclo de exclusión y, y estigmatización de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, ¿no? Y además
algo que es más grave, que contradice compromisos internacionales de derechos del niño que enfatizan la función educativa y resocializadora del sistema penal juvenil. No olvidemos que nuestro país firmó la Convención de los Derechos del Niño y solo la firma de la convención nos recuerda que tiene un carácter vinculante y que el país que la firma se obliga a implementarla. Entonces, más que culpar a los adolescentes, la evidencia sugiere que debemos protegerlos de los entornos adversos que los empujan a la violencia, apostando por la educación, apostando por la inclusión social, por el fortalecimiento familiar y la intervención temprana en los casos de riesgo. Porque es evidente, existen muchos factores de riesgo en el actual contexto social en el que nosotros estamos inmersos. Entonces, culpar exclusivamente a los adolescentes ignora el peso de los contextos de violencia familiar, de los contextos de pobreza, de los contextos de exclusión social y la falta de oportunidades educativas. Diversos estudios nos señalan que los entornos de vulnerabilidad y la exposición a la violencia aumentan la probabilidad de conductas delictivas de los menores de edad. Por ejemplo, la violencia familiar y comunitaria, la carencia de redes de apoyo, la deserción escolar y el desempleo, la influencia de pares y adultos que son delincuentes y que lógicamente van a retransmitir en los niños, niñas y adolescentes ese tipo de conductas. Entonces, estos factores suelen estar presentes en la vida de muchos adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Entonces, no hay respuestas del Estado para atender este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los culpamos o los protegemos? El enfoque punitivo, centrado en aumentar penas o reducir la edad penal, tiende a criminalizar a los jóvenes, a las niñas, a los niños y a los adolescentes y a obstaculizar su reintegración social, porque esos niños no pueden reintegrarse. Por el contrario, el enfoque de protección va a implicar promover políticas públicas que les ofrezcan oportunidades de desarrollo personal, de desarrollo profesional, acceso a espacios seguros y actividades recreativas que puedan favorecer su integración a la comunidad. De esta manera, no solo defendemos sus derechos fundamentales y fomentamos su bienestar, sino que además vamos a ser capaces de construir sociedades más seguras, sociedades más solidarias y cohesionadas, abordando las causas estructurales de la violencia y generando oportunidades para el futuro de toda la ciudadanía, ¿no? Porque si bien hoy no hacemos los esfuerzos necesarios por redactar, por reasocializar a nuestros adolescentes, entonces después va a ser imposible hacerlo. En ese sentido, pensamos que la reducción de la edad penal no es la respuesta más efectiva ni justa frente al desafío de la violencia. Más que culpar a los adolescentes, la evidencia nos sugiere que debemos protegerlos de los entornos adversos que los empujan a la violencia, apostando por la inclusión, el fortalecimiento familiar, la intervención temprana en casos de riesgo, y así no solo vamos a defender sus derechos, sino que vamos a avanzar a una sociedad más segura, más cohesionada, donde realmente los adolescentes sean respetados en sus derechos y puedan vivir una vida digna. En ese sentido,
lo que acabo de comentarles es un poco la posición que tenemos desde el colectivo de niñez y adolescencia y queremos avanzar en articulación con todos los sectores que trabajamos por los derechos de la niñez, que defendemos y promovemos estos derechos desde el Estado, desde la sociedad civil, desde los diferentes espacios que nos encontramos para luchar y volver a avanzar en restituir, ¿no? Los derechos que tienen los niños y sobre todo donde ni siquiera en nuestro país existen las condiciones para tener adolescentes, ¿no? En cárceles de adultos, porque lo único que estamos haciendo es formar más delincuentes con esta rebaja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años de edad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras. Creo que nos dan un marco para la reflexión. Quiero en ese sentido invitar a Evelyn Ceballos, ¿no? a participar en darnos su punto de vista. Perdón, eh, a Linda Fernández y después a Evelyn, ¿no? Linda. Linda Fernández es de la Dirección de Políticas Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Bienvenida. Adelante. Sí, eh, buenos días con todos y todas. ¿Se me logra escuchar bien? Bastante Quería que bien, por sí. Bueno, sí. muchas gracias. Bueno, en principio, agradecer desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la invitación. En este caso, pertenezco a la Dirección de Política Criminológica, pero en la actualidad, y justamente creo que tiene que ver mucho con lo que señalaba Lourdes. En la actualidad lo que nosotros tenemos es un programa nacional de prevención y reinserción social, donde dentro del eje del programa nacional se encuentra la intervención preventiva Cambiando Rumbos, que justamente un poco trata de resolver desde este lado eh, las dinámicas de pobreza, marginación, exclusión, deserción escolar, que bien mencionaba Lourdes, que tienen que ver más con lo que le sucede a los jóvenes y no tanto con el inicio de la vinculación directamente con ellos y la participación de fenómenos criminales como tal. Ahora, eh, justo traje una presentación, pero creo que por temas de la propia red se me va a hacer un poco complicado mostrarlas. Ah, bien, gracias. Bueno, Adelante. la presentación va a ser bastante breve. Si por favor podríamos un poco avanzar hacia. Bueno, creo que más allá que el contexto que Lourdes lo ha mencionado bastante bien, que es un contexto en el que vivimos, normalmente las herramientas de política criminal usadas para poder en cierta medida lidiar con los fenómenos delictivos como tal suelen ser bueno, tienen diversas dinámicas, ¿no? El hecho de utilizar el sistema penal para poder criminalizar ciertas situaciones sin tener una mirada técnica de lo que realmente sucede es lo que regularmente pasa en esta dinámica actual. La rebaja de la edad de inimputabilidad tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque es una medida un poco populista, cortoplacista, que no mira lo que realmente está sucediendo en nuestro país de cara a la criminalidad compleja, a la extorsión, de cara al aumento de economías ilícitas, un poco que están copando espacios en territorios ya de Lima, lo que requiere una mirada estructural y también una mirada muy vinculada a la seguridad, pero sobre todo a la seguridad humana en el sentido de una seguridad que pueda garantizar que haya mejores mecanismos para que se pueda lidiar con temas más vinculados a la pobreza, a la marginación, a la desigualdad, a la deserción escolar, a la discriminación, que son situaciones que un poco calan
en el día a día cuando un niño, una niña, un adolescente o cualquier persona inicia su vida, ¿no? Es justamente frente a estas circunstancias y este contexto particular que la intervención Cambiando Rumbos trata de unirse al conjunto de prestaciones vinculadas al fenómeno de la prevención para ingresar y poder hacer un poco algo en este sentido. Si podríamos un poco ir a la siguiente diapositiva, por favor, me ayudaría mucho para poder... Ajá. Bueno, actualmente el Estado peruano en materia de prevención delictiva tiene distintas miradas criminológicas, por así decirlo. La primera mirada y la que ha calado y caló regionalmente fue la mirada de querer un poco resolver el problema del delito en las calles, mirando el potencial riesgo a ser víctima de un delito. Entonces, la prevención situacional es un poco la prevención que ha ido calando la prevención de un poco mirar a los operadores del territorio y del control del territorio, como policías, serenazgos, como el espacio público, el aluminado, se ha ido invirtiendo con el tiempo en ese tipo de prevención. Sin Mm, embargo, no se ha mirado un poco a la prevención más vinculada a la persona. En este caso, la prevención de riesgo psicosocial es una prevención que si lo han visto, o sea, se ve en otros espacios, incluso la evidencia ha señalado que este tipo de prevención es un poco la prevención que tiene mayor impacto. ¿Por qué? Porque va hacia la persona y identifica cuando la persona está proclive a encontrarse en una circunstancia de riesgo que la puede llevar a empezar una carrera delictiva un poco mirando lo que existe en la oferta o en lo que se hace en prevención, se ha visto la mirada situacional y la mirada en prevención de riesgo psicosocial siempre ha estado bastante limitada. No se ha podido desarrollar de forma orgánica ni tampoco se ha podido establecer medidas vinculadas más hacia su impacto específico en población, ¿no? En este caso en adolescentes. Entonces, frente a estas circunstancias, si por favor podríamos ir a la siguiente diapositiva. Em, Hay distintas Y si puedes hacer más rápida tu presentación para... maneras de abordar lo que es el espacio, ¿no? Mm, Ahora, sí, 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 claro, claro. Bueno, frente a esas circunstancias, si por favor podríamos pasar a las siguientes. Ujú, a las siguientes, por favor, porque creo que esta parte ya un poco se ha mencionado de forma muy general. Eh, Bueno, ahora, frente a estas circunstancias, el Estado aló. peruano, un poco desde la intervención preventiva, ¿se me escucha bien ahí? Porque creo que hay un Sí, poco de... Sí. Frente a estas circunstancias de considerar un poco la prevención situacional o considerar incluso la declaratoria de estados de emergencia en territorios para controlar la expansión bueno, del delito en el espacio, la intervención que se tiene desde el Ministerio de Justicia, la intervención Cambiando Rumbos, trata un poco de ir hacia el adolescente a identificar un poco el riesgo criminógeno en el cual está inmerso, donde se consideran no solamente al adolescente en su entorno, sino al adolescente y los otros, lo que un poco va ayudándole a entrar en el mundo y en la sociedad. En este caso, el vínculo con su familia, el vínculo con la escuela y un poco también entender la dinámica más individual, subjetiva que tiene este adolescente. Entonces, la intervención Cambiando Rumbos un poco va hacia resolver el tema de la prevención, fijándose en lo que le sucede al adolescente en su espacio más psicológico, afectivo, pero también en el espacio más con lo que sucede en su familia, dando un poco de soporte familiar, en este caso vinculado más a procesos terapéuticos familiares, a roles de manejo parental para familias y también como está inmerso en el entorno escolar, se fija que existen dinámicas de estigmatización al interior de este espacio escolar y también trata de resolverlas generando espacios de sensibilización para los docentes. ¿Sí? Entonces, un poco desde esta dinámica y bajo lo que señalaba Lourdes, eh, pensar más allá de una norma y un castigo a través de un delito específico,
un poco también se invitaría a pensar en qué cosa está haciendo el Estado peruano y en general qué estamos haciendo como sociedad para poder resolver este tipo de situaciones vinculadas a riesgo que tiene que ver con las condiciones propias de la sociedad misma peruana, pero también con las condiciones propias familiares, con las condiciones propias vinculadas a la escuela y la violencia escolar, y cómo de alguna u otra forma estas situaciones son las que deberían verse primero cuando de niños y adolescentes se trata, porque el tema del delito en general tiene que tener un tratamiento diferenciado en función a la manera en cómo se quiere abordar las cosas. Entonces, el querer resolver el fenómeno criminológico, la expansión de las extorsiones o de las economías ilegales, apuntando a medidas que tienen que ver con la rebaja de la edad de imputabilidad, que en cierta medida, como bien señalaba también Lourdes, estigmatizan y un poco hacen que se vea o que la sociedad vea como un enemigo al adolescente, cuando esto no es así. Entonces, un poco desde el Estado y desde el espacio en donde estamos en el Ministerio de Justicia, tratamos un poco de combatir esta mirada bastante limitada, poco técnica, abordando desde la intervención este tipo de mecanismos que de alguna u otra forma nos invitan a entender a la sociedad y al adolescente como una persona que requiere mayor cuidado cuando se encuentra en procesos de vulnerabilidad estructural que ya operan en la actualidad, ¿no? Linda, Entonces, creo que eso sería. Gracias. muchas gracias por tu intervención y quiero invitar a Evelyn Ceballos. Es directora del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Marcavalle, Cusco. Eh, a- Adelante, Evelyn. Si puedes activar tu micro. Ahora sí, perfecto, gracias. Bien, muy buenos días con todos y todas. Agradecer nuevamente por la invitación y me han pedido poder abordar el tema de las causas o entornos que influyeron para el acercamiento, ¿no?, de los adolescentes a conductas de riesgo o conflicto con la ley. Como bien lo manifestaba Lourdes, son varias las causas que podrían generar este acercamiento, ¿no? Y lo vamos a hacer desde nuestro enfoque del trabajo que realizamos como parte del Centro Juvenil Malcavalle. Es un centro que alberga adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, permítanme hacerme cargo primero de lo que son los riesgos criminógenos. Son todas aquellas circunstancias o elementos que favorecen o contribuyen a la comisión de los delitos. Dichas circunstancias pueden ser de diversa índole, como bien lo manifestaban, ¿no? Lo constituyen factores endógenos o internos y exógenos a nivel general. Se tiene un conjunto de factores que pueden ser considerados como criminógenos, pero no todos van a influir de la misma manera en todas las personas. En cada individuo será pues distinto. En el caso nuestro, por ejemplo, trabajamos bastante el tema de los factores de riesgo, ¿no?, y los factores de protección. Es importante tener en cuenta que los factores de riesgo son situaciones contextuales, individuales e históricas que al estar presentes en la o el adolescente incrementan las probabilidades de acercamiento a una conducta de riesgo o al fracaso del proceso de reinserción, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, que trabajamos con adolescentes en conflicto. Y en los factores de protección debemos tener en cuenta las situaciones, conductas o características de la o el adolescente que contribuyen a incrementar las probabilidades de éxito en su proceso de desarrollo o en el proceso de reinserción. Cuando hablamos de factores de protección, debemos referirnos, por ejemplo, a la familia, a un entorno familiar seguro, a una buena autoestima en el adolescente, desde su primera infancia, ¿no?, que se va reforzando a nivel del desarrollo que va teniendo, a un proyecto de vida, ¿no? Entonces, estos son los factores de protección que toda persona debía tener. Eh, Nosotros, al trabajar los factores criminógenos, ¿no?, generalmente nos enfocamos más en los factores de riesgo a los que se enfrenta un adolescente, que pueden ser de varios tipos, ¿no?, como bien lo han manifestado también. Los psicológicos, la baja autoestima, la falta o escasas habilidades de afrontamiento, ansiedad, impulsividad, entre otras cosas.
La familiar, ¿no? Que es la inestabilidad, estilos parentales poco saludables y modelos inapropiados. La social, estamos hablando de un entorno conflictivo, la exposición a modelos antisociales, el acceso a sustancias tóxicas y escasas redes de apoyo social, y otros factores también que podrían influenciar, ¿no? Como es el desempleo, la inactividad o el ausentismo escolar. Nosotros trabajamos con instrumentos de valoración de riesgo, ¿no? Tenemos el SABRI, el HCR20 y ahora estamos también enfocándonos en el ERASOR. ¿Y qué son los instrumentos de valoración? Nos permiten identificar los factores de riesgo y factores de protección con los que el adolescente viene, ¿no? Por ejemplo, a fin de reducir, ¿qué buscamos? Reducir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección. La intervención que realizamos es diferenciada, el contenido e intensidad se desarrolla de acuerdo a los niveles de riesgo y las características particulares de cada adolescente. A través de estos instrumentos de valoración podemos determinar, por ejemplo, si tenemos jóvenes o adolescentes con nivel de riesgo bajo, moderado o alto, ¿no? Entonces, para nosotros es importante conocer el histórico del adolescente desde unos 6 meses antes de su ingreso al centro juvenil. Y a un adolescente que no esté en un contexto de internación, también sí sería importante conocer, ¿no? Cuáles son sus factores de riesgo que podrían impulsar al joven a una conducta antisocial. Como sabemos, la población adolescente habita en distintos contextos de socialización, mayoritariamente desfavorables para su desarrollo. Los adolescentes con conductas antisociales están expuestos a múltiples factores de riesgo criminógeno a nivel individual, familiar y social, ¿no? Y a diversas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esto incrementa la probabilidad de involucrarse en infracciones a la ley penal o en su defecto reincidir en la comisión de nuevas infracciones después de haber sido externados de un centro juvenil. Por ejemplo, en el caso de los centros juveniles, el 2024 se realizó un segundo censo nacional de población en centros juveniles y ahí Dos se ha podido, minutos. sí, ya voy terminando. Ahí se ha podido abordar los principales factores de riesgo criminógeno, ¿no? Que se presentan en los adolescentes. Y ya un poco, ya lo ha desarrollado también Lourdes, pero un poco para tener en cuenta qué salió de este censo, por ejemplo, como causas o factores de riesgo, la deserción escolar, la violencia durante la etapa escolar, jóvenes o adolescentes víctimas de bullying, ciberbullying, consumo de drogas, el contexto familiar, falta de reglas o límites claros dentro de la familia, mucha permisibilidad por parte de los padres, ¿no? Adultos responsables con conductas antisociales o involucrados en delitos, a veces es generacional, ¿no? Esta situación y ya se normaliza algunas normas y conductas dentro del espacio familiar. La presencia de pares con conductas antisociales, como también lo han referido, y la presencia de violencia en la comunidad, ¿no? A través de las bandas, pandillas, ¿no? Que se pueda presentar dentro de nuestra comunidad. Y obviamente la discriminación. Entonces, básicamente para nosotros los principales factores de riesgo son los que acabamos de señalar y en realidad esto se debía de trabajar pues de manera integral, ¿no? No solo en los casos que corresponda, por ejemplo, a las instancias que trabajan con niños y adolescentes, sino a nivel general, ¿no? Y bueno, ya para terminar, les pongo ahí un flyer de el concurso que nosotros ganamos a nivel nacional en los Juegos Florales del 2023 y de esta manera pues también nosotros buscamos oportunidades de poder demostrar a la población de que los adolescentes, si bien es cierto, han podido ser parte o han tenido algún factor de riesgo, con un trabajo integrado, un trabajo en conjunto, pueden lograr reinsertarse o rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad, ¿no? De mi Muchas parte, gracias, gracias Evelyn. nuevamente por vuestra invitación. Y te agradecemos si compartes la presentación, ¿ya? Muchas gracias. Invito a la intervención a Jorge Vega. Bueno, Jorge, ¿cómo bienvenido. Tu están? micrófono, Juan, por favor. sí, y ante todo, muchas gracias por la invitación de parte de la Defensoría del Pueblo, específicamente de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia. Voy a tratar de ser breve para acá, para leer las notas que sobre el particular tengo
sobre el tema que desde ya creo que merecen más reflexiones como esta, ¿no? El tema de la justicia penal juvenil es un tema profundamente invisibilizado y solamente visibilizado cuando se cometen hechos de gran gravedad y para solicitar un incremento de las penas. Pero en general es un tema muy maltratado, invisibilizado y cuando lo es muy mal enfocado. Entonces paso a emitir las siguientes reflexiones, ¿no? En primer lugar, quiero señalar que el sistema de justicia para adolescentes en el Perú se encuentra hoy en una encrucijada fundamental. Por un lado, contamos con un marco normativo de vanguardia, como la Política Nacional al 2030 y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que priorizan la prevención y la integración social. Por otro lado, enfrentamos una creciente presión social y política que en nombre de la seguridad ciudadana exige un retroceso, juzgar a los adolescentes como si fueran adultos. Hoy quiero argumentar que en esta segunda vía, la del punitivismo, no es una solución, sino es una regresión a modelos que la historia ya ha demostrado como fracasados y contrarios a los derechos humanos. La respuesta legítima y eficaz a la criminalidad grave juvenil no está en desmantelar nuestro sistema especializado, por más precario o débil que sea, sino en fortalecerlo. Para entender el presente, entonces, debemos mirar al pasado. Las propuestas de endurecimiento que hoy se presentan como novedosas, en realidad son ecos de paradigmas caídos. El antiguo sistema de discernimiento que intentaba separar a los menores de edad capaces de distinguir el bien y del mal, se convirtió en un mecanismo arbitrario basado en juicios subjetivos sobre la supuesta peligrosidad del joven, en lugar de una evaluación rigurosa de su culpabilidad. Posteriormente, el modelo tutelar que creó los tribunales de menores lo hizo a un costo inaceptable, el sacrificio de las garantías procesales más básicas. Bajo un velo paternalista de protección, se consolidó un sistema de control social que prescindía de la legalidad y la proporcionalidad, tratando al adolescente no como un sujeto de derechos, sino como un ser o como una persona en situación irregular. En realidad ambos modelos fracasaron, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina y en el mundo, diré. Pero este fracaso nos enseña que relajar las garantías o similares a los chicos o jóvenes de, al sistema de adultos, penal de adultos, no reduce la reincidencia, solo genera arbitrariedad. Entonces, acá viene la pregunta, ¿por qué resurgen estas ideas? La respuesta se encuentra en dos fenómenos contemporáneos, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, especialmente en América Latina: el populismo punitivo y la lógica del derecho penal del enemigo. El populismo punitivo utiliza, por un lado, el miedo ciudadano para promover reformas penales que, aunque carezcan de sustento empírico, transmiten un mensaje simbólico de firmeza. Se legisla para la tribuna, no para solucionar el problema de fondo. Paralelamente, se infiltran una lógica peligrosa que divide a la sociedad entre ciudadanos y enemigos. Cuando un adolescente comete un delito grave, se le despoja de su condición de persona en desarrollo y se le etiqueta como un enemigo de la sociedad, negándole la protección especial que la Constitución, en su artículo 4, y el derecho internacional le otorgan. Y en este punto crucial, el Estado peruano no actúa, hay que decirlo, en un vacío. Está obligado por un robusto Corpus Juris Internacional encabezado por la Convención sobre los Derechos del Niño. Perdón. Sí, este tratado, ratificado por el Perú, no es una sugerencia, es una obligación, exige una justicia especializada y diferenciada, prohíbe juzgar a menores como adultos, establece la privación de libertad como un último recurso y manda u ordena que toda medida tenga finalidad educativa y de reintegración social.
Por lo tanto, las propuestas de asimilación al sistema penal de adultos violan flagrantemente cada uno de estos principios. Entonces, 2 minutos. sí, entonces, la respuesta correcta y constitucional a la criminalidad grave de adolescentes, ¿cuál es? No es la demolición, sino la construcción. Debemos fortalecer nuestro sistema especializado, llenando un vacío estratégico que hoy existe. La falta de una doctrina clara para los casos de extrema violencia. Para ello propongo dos pilares fundamentales. Primero, definir legalmente y de forma estricta qué entendemos por criminalidad de extrema gravedad. Esta definición debe basarse en un criterio objetivo, la lesividad, es decir, el daño real causado a bienes jurídicos fundamentales como la vida y la integridad física. Debemos abandonar criterios subjetivos y peligrosistas como la reincidencia o la actuación en grupo como definitorios de la gravedad, pues nos acercan a un inconstitucional derecho de autor, penal de autor. En segundo lugar, la imputación de responsabilidad debe fundamentarse en el principio de capacidad disminuida. La neurociencia y la psicología evolutiva nos demuestran que que el cerebro adolescente aún está en desarrollo, lo que afecta el control de impulsos, la ponderación de consecuencias y la resistencia a la presión grupal. Por tanto, su culpabilidad es por definición menor que la de un adulto. Entonces, esto no es una excusa, es una realidad científica que el derecho debe reconocer. Sobre estas bases, las estrategias creo que son claras. La medida de interacción debe ser siempre una última ratio, una medida excepcional y no la regla, incluso en delitos graves. Su Un ejecución minuto. debe realizarse en centros juveniles de alta seguridad y tratamiento intensivo, nunca en prisiones de adultos, pues esto solo acelera la carrera delictiva y frustrará cualquier posibilidad de reintegración. En conclusión, el camino que debemos seguir no es la regresión punitiva, sino la especialización y el fortalecimiento. Debemos resistir la tentación del populismo penal y en su lugar invertir en un sistema de justicia juvenil que sea a la vez firme y garantista, un sistema que sanciona con proporcionalidad, pero que nunca renuncia a su finalidad superior, la reintegración social del adolescente. Porque solo recuperando a estos jóvenes para la sociedad podremos garantizar una seguridad ciudadana verdaderamente duradera. Este es el camino más exigente, pero es el único coherente con un Estado democrático de derecho y con el futuro que queremos construir. Muchas gracias. Muy clara tu afirmación final. Me parece que es un marco sustantivo para la reflexión y para la acción. Quiero invitar ahora a Mauricio Paguara. Él es representante del Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima. Mauricio. Muchísimas gracias, Federico, y muchísimas gracias a la Mesa de Concertación por abrir el espacio, sobre todo porque en la coyuntura que tenemos las adolescencias y las juventudes en nuestro país es sumamente complicado poder generar espacios de encuentro. Además, porque nuestra generación quizás está viviendo lo que nosotros, y les voy a compartir un poco las conversaciones que hemos tenido, sobre todo a inicios de año, sobre posiblemente un cambio de era y los retos que supone también a nuestra generación, en donde la precariedad para conseguir nuestros proyectos de vida de manera más sostenida son cada vez más difíciles. Eh, Creo que uno de los principales desafíos, y centrándonos quizás en esa primera etapa, es poder generar nuevamente qué fue el golpe que nos dio quizás la pandemia y cuáles son los efectos que están teniendo en nuestros adolescentes en cada uno de sus espacios y sus entornos para garantizar que puedan soñar y puedan proyectarse en el tema de cómo poder construir sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas. Cuando hicimos una regresión quizás en el tiempo en su momento y compartíamos con jóvenes de los que estuvimos en participación adolescente, tuve la suerte de participar en espacios como el CONA, los municipios escolares, y es que son espacios que nos nutren y nos fortalecen en la acción, en tener también espacios cada vez hacia dónde encaminamos. Pero aquellos que quizás no logran transitar por estas dinámicas, o compartir estas mismas experiencias, también reciben otro tipo de influencias. Y es ahí en donde también se identifican liderazgos. Y cuando hicimos esta regresión en el tiempo, identificamos que muchos de estos liderazgos habían sido capitalizados por entornos no necesariamente los más recomendables para poder ellos continuar con sus entornos y familias, ¿no? Un caso, quizás ahí comentarles rápidamente, un caso que nos marcó mucho fue que uno de los chicos que teníamos del entorno, que era adolescente, no llegó a hacer su municipio escolar, pero tenía un entorno violento, creo que ahí lo mencionaban muy bien los del Ministerio de Justicia, tenía un entorno muy violento
a nivel familiar. Y de hecho, cuando después nos reencontramos 6, 7 años después, nos encontramos que estaba liderando quizás uno de los espacios metidos en tema de la minería ilegal, que ahora está nuevamente en ola. Y a nosotros nos impactó bastante porque había encontrado como su forma de vida todo el medio de lo que estaba la violencia, la ilegalidad, e incluso ellos estaban buscando cómo poder fortalecer sus espacios y redes. Que mantuvo su liderazgo, sí, pues, es cierto, mantuvo su liderazgo, pero no el adecuado y no el propicio, y eso nos hace también identificar que estamos en un estado en donde no está atendiendo las demandas de una generación. Hablábamos de casi una década que había pasado y en donde había visto que esto había sido una oportunidad para él y para su entorno. Y en donde las familias también creo que es un trabajo necesario y una tarea pendiente de acompañar en esta etapa principal de la adolescencia, porque considerando además la influencia de las redes sociales, hay un gran impacto. Quizás antes solamente discutíamos sobre redes sociales desde Instagram o Facebook y la influencia que se podía debatir, pero ahora incluso con las aplicaciones de transmisiones en vivo como el TikTok o Quick y otras, digamos, plataformas que se generan a nivel global, sí o sí hay muchas influencias que también no necesariamente cuando buscan información donde poder validarlas, no necesariamente encuentran las más adecuadas. Y el Estado ahí sí tiene una gran tarea pendiente y responsabilidad porque no todo es accesible, pese a que pueda estar todo metido en el Internet, no necesariamente tiene que ser confiable o es accesible. Y eso hablo en referencia cuando hemos compartido con jóvenes, por ejemplo, de nuestra selva, del oriente del país, cuando muchas veces buscan oportunidades laborales, inmediatamente los contactos que los raptan son espacios que lamentablemente están direccionados hacia el tema de el entorno más violento. A nivel de responsabilidades, sí siento que es una tarea dentro de nuestros entornos como jóvenes generar más espacios de encuentro y de dialogar presencialmente. Y esa es una demanda que ocurre a nivel, creo que desde todos los espacios, no solamente a nivel de escuela, sino también para generar ese vínculo de confianza intergeneracional entre nuestros pares y quienes están buscando también la esencia misma de lo que es la participación. Y consolidar también con ello el tema de que puedan sus proyectos de vida no salirse, digamos, o no desilusionarse, porque algo que se señala constantemente es que terminas la escuela o logras de manera exitosa culminar la secundaria y luego de eso hay un abismo de información en donde lo que puede ser sensato y puede ser una oportunidad muchas veces puede convertirse en el camino directo hacia terminar en los peores caminos. Y además, siendo adolescentes, creo que estamos en una de las etapas más claves en la actual época o en la actual era, en este cambio de era que nosotros lo hemos identificado quizás de nuestra generación, que sí supone una tarea, además, de buscar cómo generar esos espacios en donde nos han fortalecido en su momento. Cuando hablábamos de tener oportunidades y conectar con los espacios que nos han garantizado esa confianza, esa seguridad, buscar espacios seguros, buscar espacios de confianza es lo que cada vez se demanda, es justamente las referencias por quienes han acompañado cada uno de los espacios. Para ir culminando y quizás mencionar 3 puntos, finales es las familias, creo que es momento, en la diversidad que tenemos de familias en nuestro país, creo que es sumamente importante destacar que necesitamos reconectar con ellas, escuchar a las mamás, a los papás, a los tutores, porque también hay muchos papás, mamás que son jóvenes incluso, y que la búsqueda de tener cómo orientar a sus hijos, cómo orientar a los sobrinos, al entorno más cercano a la adolescencia, es también cuando están en la necesidad de conseguir un dinero extra y llevar comida a casa. Y entonces también los espacios de compartir son sumamente escasos y donde les ayuda a tener una orientación clara hacia los adolescentes. Y cuando son jóvenes y cuando cometan delitos, también tengan la claridad de cómo pedir el ejercicio de que la justicia no los vulnere nuevamente. Porque pasa que cuando un joven comete un delito, termina siendo otra vez vulnerado, no solamente por ellos, porque cuando busca reinsertarse, inmediatamente comienza todos los factores, cuando no se ha atendido de manera adecuada, la policía los vuelve a vulnerar, el sistema de justicia otra vez los vuelve a poner un sentido de vulnerabilidad total. Y hay que nuevamente, creo que repensarlo. Mencionó claramente, creo, el compañero de la mesa, perdón, de la Defensoría, el tema de que solamente se toca ese tema para el Estado y siempre se vulnerabiliza, porque, claro, de hecho, el lado menos que quizás en esta etapa se pueda pronunciar o movilizar son jóvenes y adolescentes por la misma sensación en donde se ha roto este sentido social y ese sentido de comunidad que antes nos unía y nos movilizaba. Y es aprovechar en hacer un llamado, abramos los espacios, desde donde estemos, abrir los espacios para conectar con más adolescentes, con más jóvenes,
con más personas que están dispuestas a pedir apoyo, porque eso también creo que es el otro llamado, ¿no? Cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos un sentido de apoyo, hacerlo visible, porque eso es algo que nos ha acobijado lamentablemente un sentido de silencio total y lo que ha hecho que muchas veces nos sentamos en un sentido en donde estamos solos, ¿no? Eso yo diría como parte de los comentarios y nada, muchísimas gracias a la mesa. Gracias por tu intervención, Mauricio. Esa frase de abrir los espacios me parece muy potente, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, no de encerrar, ¿no? Sino de abrir, de conectar. Creo que ahí hay una pista que es fundamental. Quiero dejar en el uso de la palabra a Lourdes. Gracias, gracias Federico. En primer lugar, agradecer al panel por sus intervenciones. Creo que nos dan muchas luces y en este momento creo que es ya pasar a una segunda ronda en la cual cada uno de los panelistas tendría 4 minutos. Y una cosa que nos interesa muchísimo es ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Desde la responsabilidad de las diferentes instituciones, ¿no? Y entonces la pregunta que creo que debería girar en torno a este segundo panel sería de qué manera el Estado está implementando la política, porque se ha mencionado que hay políticas, que hay planes, que hay programas. Entonces, ¿de qué manera y cómo se está implementando para abordar la situación de los adolescentes que están en conflicto con la ley penal? ¿Y cuáles son los principales resultados observados en la reinserción social y en el tratamiento de estos adolescentes en los últimos años, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde deberíamos ir, ¿no? Si se están respetando los derechos y los principios internacionales en la atención de adolescentes infractores, ¿qué acciones específicas ha tomado el Estado para fortalecer la reinserción social de estos adolescentes? Y cómo el sistema judicial actual está permitiendo una responsabilidad proporcional según la gravedad del delito cometido por los adolescentes, ¿no? Y porque creo que hay varios temas que nos están preocupando a nosotros desde el colectivo de niñez y es importante también ver cómo evalúa el Estado si las medidas de internamiento cumplen con el objetivo de resocialización, ¿no? Porque nosotros vemos que a pesar de a lo mejor los grandes esfuerzos que se pueden estar haciendo, sin embargo, existen problemas evidentes que no tienen solución, ¿no? Y en esta norma de rebaja que es aprobada por el Congreso, de rebaja de la edad de imputabilidad penal, nosotros no hemos visto una respuesta adecuada desde el Ejecutivo para tratar de retroceder, ¿no? O sea, y yo quisiera saber cómo lo están asumiendo desde el MINJUS, desde la Defensoría del Pueblo, desde los diferentes o desde los centros de internamiento. Creo que nos interesaría mucho porque eso también nos ayudaría a ir definiendo cómo vamos a interactuar con ustedes desde la sociedad civil, que es algo que nos parece crucial, ¿no? Gracias. Gracias por tu intervención y creo que podemos abrir un pequeño diálogo, una vuelta respecto a los comentarios, digamos, de los miembros del panel entre ellos, ¿no? No sé quién de los miembros del panel se anima a tomar la palabra, ¿no? A ver, bueno, me animo yo. Te animas tú, eso, iniciativa adelante. Mire, lo primero que creo que hay que resaltar, bueno, desde la Defensoría del Pueblo habría que precisar que ya se ha presentado una acción de inconstitucionalidad.
La primera lucha, creo, en este contexto es lograr que esta ley sea declarada inconstitucional. Pero además, lo más rápido posible, porque ya van hasta hace un par de semanas teníamos el dato de que había 50 adolescentes que ya estaban ingresados en establecimientos Penales. penales de adultos. Entonces ya van 50. Entonces está claro de que el control de convencionalidad o el control difuso del Poder Judicial no está funcionando en buena medida. Entonces, la primera tarea creo que es lograr que esta ley sea este, declarada inconstitucional para que deje de surtir efectos y causar más daño. Ahora, eh, eh, dicho esto, hay una cuestión que lo que creo que hay que luchar, tanto desde el Estado, desde el Estado como de la sociedad civil. Hay un plan al 2030. No puede ser que el Estado actúe de manera esquizofrénica. O sea, con esta ley lo que ha hecho básicamente ha tirado al tacho, ha renunciado a aplicar una política del Estado que ya aprobó. O sea, eso es que parar esta esquizofrenia y no rehuir un debate central. O sea, ¿qué hacemos con la criminalidad de los adolescentes, con la criminalidad grave? Es un desafío. O sea, no podemos decir, no podemos hablar de que como si no existiera, existe. Y hay que encontrarle la vuelta dentro, respetando los derechos, los básicos de los derechos del niño, del sistema penal juvenil, encontrarle la vuelta, ¿no? Entonces, y enfrentarlos a través de esta política aprobada que es política del Estado. Mira, la esquizofrenia va a tal nivel de que por un lado se ha emitido esta norma que rebaja la ley de la edad de responsabilidad penal, pero por el otro lado se ha aumentado la pena a los adultos que reclutan a adolescentes para cometer delitos. O sea, por un lado el niño, el adolescente aparece como victimario y por el otro lado aparece como víctima. O sea, el Estado tiene esas esta dualidad, esta esquizofrenia. Y eso hay que, en primer lugar, ponerlo en evidencia. O sea, ponerlo permanentemente en evidencia. Eso no tiene que ser, digamos, reducido a eventos o espacios como este. Hay que ponerlo siempre en evidencia, porque el Estado, porque eso permite hacer frente a esta política, a este populismo penal que se viene incrementando, ¿no? Hasta ahí nomás mis reflexiones para no acaparar el espacio. El espacio queda abierto. ¿Quién se anima del panel? Mauricio. Gracias, Federico. Sí, yo sumaría ahí y creo que bajo la experiencia que nos ha pasado en cada momento electoral que se viene en el próximo 2026, creo que hay que tener una alerta muy clara y evidente en los retrocesos de derechos y en este caso el impacto que tiene sobre las adolescencias y juventudes en nuestro país. Porque se agarra del lado más débil, el lado donde está ahorita más desarticulado y es donde se está metiendo todo el tema del populismo, lo que menciona Jorge, en el tema de lo que es para buscar reducir la delincuencia en el país y la violencia cuando incluso en estos procesos no se toma también la voz y considerar incluso el apoyo de las familias, cuando son muchas veces los problemas que surgen en esos espacios en donde solicitan el apoyo, pero nuevamente el Estado los deja a un lado. Y cuando hablamos de jóvenes, sumado a ello, quienes han pasado por un tema de estar en un proceso de reclusión, haber ya subsanado todo ese tema de la reinserción, lo otro que pasa es justamente no tienen un espacio en donde ellos puedan construir porque después es sumamente difícil que el Estado, incluso mismo el propio Estado, le pueda dar por lo menos oportunidades para que puedan conseguir un empleo, que pueda continuar su educación si es que no lo ha podido continuar, o buscar darle un acompañamiento debido post. Simplemente sale del tema del proceso penal y eso también ocurre en el entorno en donde inmediatamente es separado, inmediatamente es encapsulado.
Creo que lo que hemos podido también hacer desde el Consejo Metropolitano de Participación Juvenil es ponerlo dentro de los espacios de debate para poder ver cómo generamos un espacio de sinergia en nuestras regiones a nivel juvenil, porque muchas veces no hemos encontrado y cuando hemos buscado es dónde están los jóvenes que muchas veces han estado en esos procesos y qué ha sido de ellos, ¿no? ¿Cuál ha sido después el proyecto de vida que ellos pudieron transformar luego de un proceso que quizás nunca ha sido deseado, sino que fue obligado por el mismo entorno? Y cómo ello también son los efectos que quizás no lo vamos a sentir ahora, porque caemos nuevamente en el populismo, sino que se verá en un par de décadas cuando entendamos que muchas veces es aquí el efecto que tiene de decisiones que no son necesariamente las más adecuadas, se vulneran los derechos y que finalmente se atenta también sobre un retroceso en donde se juega finalmente con una generación en donde estamos cerrando el bono demográfico. Las adolescencias, las juventudes de nuestra actual década está entrando en el cierre del bono demográfico y creo que ahí debemos apuntar en poder darle un enfoque mayor. Gracias. Evelyn, ¿te animas? Sí, en realidad escuchando a los compañeros, las opiniones que tienen, nosotros que trabajamos directamente con adolescentes en conflicto, lo primero que podemos advertir, más allá de políticas de prevención que se puedan implementar, es el tema más emocional, ¿no? O sea, es un tema, pasa más por un tema de salud mental. Solo chiquito, una experiencia que hemos tenido de dos hermanos, en un caso acá mediático que se presentó en Cusco. Estaba en un entorno familiar favorable, tenían una familia debidamente constituida, un colegio particular, ¿no? Prácticamente la familia les brindaba todo, pero ¿cuál era el tema? Salían a trabajar 8 de la mañana y regresaban 8 de la noche. Todo el día con la nana o con la cuidadora ahí en casa, sin límites, bastante permisible en el tema de, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Aparentemente tenían todos sus factores de protección encaminados o establecidos, ¿no? Sin embargo, la falta de control o la falta de, esa falta de afecto también por parte de los padres generaron en ellos este espacio de libertad en exceso y añadido a ello el tema de que uno de los jóvenes era víctima de bullying o de violencia escolar, de acoso escolar, ¿no? Generaron en el joven esa reacción de poder hacer justicia con sus propias manos. ¿Y qué hicieron? Secuestraron al compañero, a su víctima y bueno, pues lo torturaron y lo mataron. Si nos vamos a otro contexto, por ejemplo, de adolescentes de calle o que no tienen el soporte familiar, ¿no? También tenemos jóvenes que están carentes de afecto y generalmente nosotros vemos acá jóvenes que por lo menos no han tenido ese contacto con la familia. Y yo coincido ahí que lo que decía, por ejemplo, Mauricio, de que no se les está escuchando también a las familias, ¿no? O sea, podemos implementar diversas políticas, sin embargo, el entorno familiar es importante porque cuando el joven, al reinsertarse, nosotros podemos trabajar con los jóvenes, los capacitamos, les brindamos capacitación técnico-productiva, salen con un oficio de acá del centro juvenil, pero si retornan a un entorno familiar en el que lamentablemente la situación continúa igual o a un entorno comunitario en el que la situación sigue igual y no hay oportunidades porque son estigmatizados, va a ser difícil que ese joven o ese adolescente se pueda reinsertar, ¿no? Entonces pasa porque estas políticas se trabajen de manera transversal a nivel general, por eso decíamos, nuestra reflexión sería, no es un trabajo solo de las instituciones o de las redes que trabajan con niños y adolescentes, en realidad es un trabajo en conjunto, porque a la larga estos jóvenes son potenciales delincuentes si es que no se les aborda de manera integral, ¿no? Desde familia, colegio, escuela, comunidad, ¿no? Y creo que esa es una tarea pendiente para todos. Respecto al tema de, por ejemplo, jóvenes con esta ley, ¿no? Que ha salido. Al menos en nuestro centro juvenil no tenemos ningún caso, por ejemplo, de sicariato, ¿no? Y cuando tú recibes a un adolescente por la infracción que tenga, más allá de la infracción cometida, hay un ser humano, ¿no? Hay una persona que tuvo determinadas causas y que está en proceso de poder reeducarlo.
Entonces, el que entren a los penales, no sé de qué manera podríamos garantizar esa atención especializada que se tiene, porque precisamente para eso se tiene una estructura o una justicia penal juvenil especializada con jueces de familia, defensores de familia, no centros juveniles especializados para trabajar con adolescentes en conflicto. En cambio, en un penal definitivamente pues este enfoque no se va a poder realizar. Y bueno, nosotros sí tenemos casos, por ejemplo, en el que los jóvenes requieran una intervención mucho más, no diría especializada, más enfocada en la infracción, pero eso muy bien se podría realizar en los mismos centros juveniles, ¿no? Entonces, es cuestión de ahí decisiones que se puedan tomar, pero mientras no haya un compromiso de la familia o la comunidad para que este joven se reinserte y pueda cambiar ese modo de vida que ha tenido, difícilmente se va a... Ese rol de la familia es un elemento sustantivo, ¿no? Porque es parte del proceso de socialización. Y creo que ahí hay que poner atención, ¿no? No es que la responsabilidad sea toda de la familia, pero sí hay un rol de la familia, ¿no? No sé si hay otros comentarios, quizás, perdón, no sé si tenemos alguna Fico, persona o sí. preguntas planteadas que no las puedo visibilizar. Sí, Fico, creo que Evelyn tocaba un punto que nos parece central, ¿no? Y es el tema de la reinserción, ¿no? De la reinserción social de estos adolescentes infractores. Entonces, si nos podrían comentar, ¿cuáles son los principales resultados observados en el tratamiento de estos adolescentes en los últimos años, ¿no? Porque yo entiendo que hay un conjunto de planes, de políticas, o sea, no es un problema individual, no es un adolescente, ¿no? Son muchos adolescentes que están inmersos en este tipo de problemática. Sabemos ya, porque ustedes mismos lo han mencionado, que las medidas de reducción de la edad de responsabilidad penal no son una respuesta adecuada. Sin embargo, cómo se está implementando la política y cómo se está implementando los planes que existen y cuánto hemos avanzado en este proceso de reinserción, ya mirándolo como un problema social, porque no es un problema individual, no es un problema de un centro. Son muchos centros que tenemos en el país que están adoptando una política y que ahora se está agravando mucho más por lo que acaba de mencionar Evelyn. ¿Qué van a hacer estos adolescentes que han sido ya derivados a penales, donde no hay ningún tratamiento especializado y donde no estamos teniendo en cuenta las normas, ¿no? Internacionales y también nacionales en relación a su protección, ¿no? Entonces, sería importante que nos puedan hablar un poquito de esto, ¿no? De los principales resultados. Creo que está claro que tenemos un problema con los sistemas públicos de atención a los adolescentes que están en situación de infractores, ¿no? O en conflicto con la ley penal. Creo que ahí hay una materia que tiene que ser revisada en términos de las características que debe tener el servicio público para garantizar los derechos de esos niños, ¿no? Adolescentes, varones y en su caso a adolescentes mujeres, ¿no? Creo que ese es un tema sustantivo que requiere, ¿no? Un desarrollo y una incluso campaña, ¿no? De reconocimiento, de restauración, de valores, de atención, de calidad de la atención que esas jóvenes, esos jóvenes, ¿no? Demandan, requieren, ¿no? Creo que por ahí deberíamos ir mirando, eh, digamos, cuáles son esas acciones que se pueden tomar, ¿no? Para no solo llamar la atención, de la sociedad sobre la situación, sino también para generar procesos de reinclusión, ¿no? En la sociedad, ¿no? Por ahí creo que habría que ir mirando las alertas que hay que levantar, ¿no? Sí, respondiéndole a Lourdes,
Por ejemplo, nosotros los centros juveniles hasta el 2018 formábamos parte del Poder Judicial. Luego fuimos transferidos al Ministerio de Justicia y se creó el Programa Nacional de Centros Juveniles. ¿Cuál es la novedad de este programa? Que ha implementado la unidad de atención post-internación, ¿no? Es una unidad que trabaja netamente con adolescentes externados e impulsa su reinserción, sea educativa o laboral. Pero ¿qué pasa? Que si bien esta unidad trabaja de manera integrada, no solo con redes comunitarias, sino también con los centros juveniles, con los SOAS, que son centros juveniles de medio abierto, no tiene el impacto necesario debido, ¿por qué? Porque se le consulta al adolescente o al joven si desea ser parte de este programa, ¿no? Entonces son muy pocos los que continúan siendo monitoreados después de su externamiento, como lo manifestaba. Nosotros podemos impulsarlos dentro de su internación, pero al momento de su externamiento, de su reinserción, no hay forma o no había forma de darles el seguimiento. La unidad de post-internación lo hace, pero todavía tiene ahí algunas dificultades, ¿no? Porque cuando el joven se externa, pues ya perdemos contacto con ellos, ¿no? Sin embargo, sí hemos tenido casos exitosos de reinserción, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, cada año realizamos nuestro encuentro de externados en el que vienen jóvenes que ya se han insertado educativo, laboralmente, tienen emprendimientos o son ya profesionales, y ellos a su vez lo que hacen es sensibilizar a los jóvenes que están internos y señalarles de que es posible un cambio de conducta, un proyecto de vida positivo, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, todo va a ser en función. Me he quedado Creo sin que, audio. no, creo que a Existe Evelyn una se le ha unidad, ido. también la unidad de prevención, el PRONAPRES también, que ha sido creado recientemente, precisamente busca estas acciones para lograr la reinserción de no solo de adolescentes en conflicto, sino también de internos mayores de edad, ¿no? Sin embargo, todavía existe esa estigma también por parte de la población de que si ha salido de un centro juvenil o ha salido de un penal, lo más probable es que vuelva a cometer la infracción o vuelva a cometer el delito, ¿no? Entonces, también pasa ahí por un enfoque que tengamos nosotros frente a los jóvenes que son externados. Gracias, Evelyn. Lourdes. Sí, quizás Linda también nos pueda responder, porque creo que desde la función que ocupa es importante, ¿no? Las acciones que se están desarrollando frente a esta problemática y bueno, creo que hay un interés muy particular. Estoy mirando las preguntas que están haciendo por el WhatsApp y creo que de quién depende, ¿no? Resocializar, ¿no? De quién depende hacer frente a todos estos factores de riesgo que existen, ¿no? Entonces, yo le daría la palabra, creo, Fico, a Linda para que nos pueda comentar algo. Palabra compartida, entonces. Adelante. Sí, Lourdes, Federico, me parece importante lo que plantean, pero también es bastante importante pensar un poco en no solamente la reinserción, sino en lo que es una política criminal integral, ¿no? No pensar qué hacer con el adolescente cuando ya inició su carrera delictiva y ya está formando parte del sistema de justicia penal juvenil, sino ir un poco mucho más atrás y ver a la niñez y a la adolescencia y enfrentarnos a las circunstancias de riesgo que le van pasando en el barrio, en su familia, en el entorno escolar. Entonces, justamente desde el Ministerio de Justicia se vio importante poder pensar la política criminal juvenil en este sentido. Entonces, ahora, en cuestiones de qué se está haciendo y de qué manera se está midiendo o si se puede apreciar un impacto, el Programa Nacional de Prevención y Reinserción Social y la Intervención Preventiva Cambiando Rumbos, que es su eje de prevención, sí se ha fijado en eso, justamente debido a cuando explicaba un poco lo que existe en términos de prevención en el Estado peruano, señalé que hay un tema de fijarnos un tanto, sobre todo en el entorno, o fijarnos un poco en la dinámica que tiene el serenazgo, la policía,
pero también hay un problema que normalmente este tipo de dinámicas no están sujetas a una evaluación de impacto específica. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se hacen, pero realmente no se sabe si está teniendo un impacto en la inseguridad o en que una persona o un adolescente inicie carreras delictivas. Desde el Programa Nacional de Prevención y Reinserción Social, esto sí se ha tomado en cuenta. Cuando señalé que se interviene al adolescente y su mundo subjetivo, individual, psicológico, y también su mundo familiar y su mundo escolar, lo que hemos tratado de hacer desde la prevención de este programa es fijarnos un poco en el impacto que está generando durante el tiempo de exposición a la intervención. Nosotros tenemos herramientas psicológicas, porque hacemos una intervención psicológica, pero también una intervención relacional, que trata de medir, por ejemplo, hasta ahora tenemos un primer resultado de la evaluación que hemos hecho, en donde sí se ha demostrado que a los 5 indicadores que nosotros medimos, que tienen que ver con impulsividad, agresividad, baja tolerancia a la frustración y otros indicadores, han mostrado unas reducciones significativas con solo 6 meses de intervención. Esto en términos cuantitativos. Ahora, en términos cualitativos, también, al igual que el centro juvenil, hay casos de éxito en la actualidad que de chicos que justamente han estado proclives por una situación propia de riesgo familiar o de riesgo propio de donde viven en su espacio escolar, que también han logrado insertarse de forma adecuada y ya no continuar una posible carrera delictiva. Ahora, nos parece bastante importante esto porque el Estado peruano hasta ahora no ha podido diseñar estrategias de prevención basadas en evidencia que demuestren un impacto real en la persona, ¿no? Es más, a nivel regional, a nivel mundial, las intervenciones en materia de prevención que tienen impacto son las intervenciones en riesgo psicosocial. Por eso es que justamente nosotros hemos apuntado desde el Ministerio de Justicia a enfocarnos en ese sentido, ¿no? Si bien Eh, sí, Linda, una creo que... consulta. Uh-huh. ¿Cuántos adolescentes de ambos sexos tenemos digamos, siendo atendidos por el sector público? Te podría dar el dato desde el Ministerio de Justicia y desde la intervención preventiva, ¿no? En la actualidad tenemos 260 adolescentes. Nosotros somos una intervención que recién está empezando, o sea, eso es importante Ujú. también indicarlo, porque Ya. justamente este modelo es un tanto novedoso, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es ir interviniendo por zonas, hay un modelo específico también para eso, porque también nos ha parecido importante no solamente ir al adolescente y ver qué hacemos, sino que idear un modelo específico que también es basado en evidencia y basado en la experiencia profesional de las personas que integran el espacio. Se ha creado un modelo y sobre este modelo se interviene y se evalúa. Entonces, en la actualidad, nosotros intervenimos en Villa El Salvador, en 2 zonas de Villa El Salvador y en el distrito de Surquillo. Entonces, dentro de ese conjunto de adolescentes que ahora intervenimos, hay 260 adolescentes, pero esperamos que, si es que, bueno, las cosas van saliendo de mejor manera, esto se pueda ir ampliando a otras zonas a nivel ¿Y la distrital y proporción también a de nivel chicos y nacional. chicas? Eh, Ese dato no lo tengo muy claro en la actualidad. No te podría dar una cifra Mm. exacta, pero sí tengo el volumen general. Ujú. Ya. Y el servicio es solo en el caso de Lima, ¿no? No en Sí, regiones. en la actualidad, bueno, como para poder un poco contextualizar institucionalmente, somos un programa bastante nuevo, o sea, la intervención preventiva Cambiando Rumbos tiene un poco más de un año, y lo que estamos haciendo es como justamente lo que pasa en el Estado, un poco nosotros como actores al interior del Estado lo que tratamos de hacer es ir lidiando con los problemas estructurales propios del Estado, que es la falta de recursos y demás, ¿no? Lidiando con eso, pero tratando de que en la medida de lo posible se pueda ir ampliando la intervención hacia otras zonas y de alguna u otra forma, en perspectiva, hacerlo nacional, ¿no? Que creería que sería un, una herramienta importante y un modelo importante porque tiene un instrumento de medición específico que puede probar impacto y ver si es posible atacar el problema desde mucho antes que se ingrese al sistema penal juvenil, porque si ya existe estigmatización de niños y adolescentes que se encuentran en zonas vulnerables, imagínense a eso
le subimos la estigmatización propia del sistema de justicia penal juvenil y el hecho de ser etiquetado como una persona que ha cometido un delito o un delincuente. Es mucho mayor la dinámica y es mucho más difícil el proceso de reinserción, ¿no? Si nosotros potenciamos esto, hacemos que el Estado un poco invierta más en este tipo de herramientas, creo que poco a poco la cantidad o el volumen de adolescentes que va a ingresar y va a empezar una carrera delictiva posiblemente pueda reducirse con los años. Y es a lo que se apunta. Uh-huh. Sí, solo una cuestión adicional, Linda, y te lo planteo porque en las preguntas que están haciendo por el chat nos dicen, además tú mencionaste que existen programas de intervención psicosocial, ¿no? Con estos adolescentes. Sin embargo, ¿qué otros programas de prevención existen? Si hay una estrategia de trabajo con familia, con la comunidad, ¿no? O todavía recién están trabajando solo con los adolescentes. Buena pregunta. Eso tiene que ver con el modelo de intervención. O sea, nosotros en la actualidad, justamente la evidencia también lo ha señalado, hay intervenciones en materia de prevención delictiva que se enfocan en distintos niveles. Hay el nivel territorial y hay el nivel individual. Nosotros nos enfocamos en el nivel individual porque se ha demostrado mayor impacto en el nivel individual. Pero este nivel individual no es que solamente se vea a la persona y lo que le pasa en su mundo emocional, afectivo. ¿Por qué? Porque es una persona que está en un contexto. Entonces, el modelo que nosotros tenemos es un modelo ecológico que permite apreciar a la persona, su mundo individual, lo que le sucede, pero también lo que le pasa en la familia, lo que pasa en su propia familia y las herramientas que tienen su papá y su mamá o un responsable cuidador que participa de la dinámica muchas veces violenta, y también lo que le sucede en el entorno escolar. ¿Por qué? Porque como lo habíamos señalado, el entorno escolar es bastante violento y tienden también a estigmatizar a adolescentes que de alguna u otra forma no cumplen con el rol o con la normatividad establecida en la dinámica escolar. Entonces eso hace que haya adolescentes que sean separados mucho antes de cometer un delito, y eso también posibilita que el adolescente comience a juntarse con pares de riesgo, posibilita que comience a acudir a otros espacios comunitarios diferentes de la comunidad escolar como tal. Entonces, nosotros como intervención intervenimos en el adolescente, sobre la familia, pero pensando en el adolescente, sobre el espacio escolar, con talleres de sensibilización, pero pensando en el adolescente y en el impacto que puede tener en su vida para que él pueda ser autónomo y pueda de alguna u otra forma tener un proyecto de vida diferente, ¿no? En un tercer nivel, también ofrecemos un poco que el adolescente, una vez que se ha regulado emocionalmente, psicológicamente, y tiene un espacio escolar y un espacio familiar también de contención, pueda mirar y pueda avisorar su proyecto de vida, ¿no? Con inserción laboral, con inserción educativa, que es a lo que nosotros luego ya en ese tercer nivel apuntamos, ¿no? En este caso también hay algunos casos de éxito que está teniendo la intervención en el poco tiempo que está operando, y bueno, eso, o sea, un poco es ese tipo de intervención, este tipo de modelo un poco funciona así. Uh-huh. Y solo una cuestión para agregar, porque está dentro de las preguntas que están haciéndolo por el chat, que tú señalaste que había una intervención también a nivel educativo, ¿no? Entonces la pregunta viene por este lado de dentro de los factores de riesgo que existen en nivel educativo, si hay alguna coordinación ya desde el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Educación para articular un programa de prevención y también de respuesta ante estas situaciones de posibles adolescentes que cometen desde infracciones leves hasta infracciones que ya lindan con lo penal, ¿no? Claro, a ver, yo creo que ese momento de coordinación institucional ya un poco más en un nivel previo existe, pero no tanto de institución a institución. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interviniendo en el espacio, en el entorno barrial, por así decirlo, y en el entorno escolar. Y lo que nosotros queremos un poco
es que los propios actores de ese espacio puedan participar de la dinámica preventiva. Entonces, no es que exista una coordinación un tanto más macro que mire la gente o la comunidad escolar para que pueda generarse una política de prevención como tal, sino que en el propio espacio escolar, una vez que se identifica qué escuelas son las que tienen mayor riesgo, como expliqué el modelo sobre cuando ya se empieza a intervenir, pero previamente a eso, para nosotros identificar la zona, para identificar los colegios o para identificar las personas que van a participar, tenemos un conjunto de pasos institucionales que nos permiten identificar zonas de riesgo y personas o adolescentes con posibilidad de tener riesgo criminógeno. Y ahí es donde participan los profesores, donde participa el director del colegio, un poco para poder advertir qué es lo que está sucediendo y tenemos esa retroalimentación. A nosotros nos ayuda en ese sentido, pero o sea, nosotros aquí como Ministerio de Justicia estamos un poco más en un nivel más ejecutivo, por así decirlo, pero la intervención como tal tiene un equipo interdisciplinario que articula en el espacio territorial de esta manera. Entonces, es el equipo técnico interdisciplinario que está conformado por un psicólogo, por un educador social y por un trabajador social. Ellos se articulan con el director de colegio, con los tutores, para que de alguna u otra forma puedan identificar a posibles adolescentes que estén en riesgo moderado o riesgo alto, para que ellos sean los usuarios del servicio. Entonces, un poco esto es lo que pasa previamente a la instalación y a la ejecución propia de la intervención como tal sobre el adolescente, ¿no? Un poco los pasos previos en términos más institucionales. Ahora, también es importante, y sí me gustaría mencionarlo, siempre nosotros nos hemos puesto a pensar un tanto en políticas macro, en planes macro, pero esos planes a veces caen un tanto en declaraciones y no tanto en acciones, ¿no? Por eso es que empoderar un poco al equipo técnico y al propio espacio escolar y a los propios profesores, que al final de cuentas son los que lidian con lo que le sucede al adolescente, y un poco aterrizar y localizar este tipo de intervenciones ahí, nos está trayendo resultados más importantes que hacerlo tanto desde o sea, hacerlo al alto nivel, por así decirlo, ¿no? Creo que en ese espacio es donde se están generando mayores logros, si es que lo queremos poner de esa forma. Igual estamos en un momento de descubrimiento, porque como lo señalé, a nivel país, este tipo de herramientas son bastante novedosas y nosotros mismos estamos aprendiendo en el día a día de la intervención en cada zona. Entonces, lo bueno es que lo estamos tratando de documentar, estamos tratando de encontrar apoyo y ver la manera en cómo lidiamos con esos espacios, pero no pensamos tanto en el arco ejecutivo, sino en lo que sucede en la comunidad, en lo que le sucede al adolescente, en lo que le va pasando al profesor y la dinámica que va teniendo el equipo técnico Linda. interdisciplinario ahí. Eso. Muchas gracias por tu intervención. Yo quisiera decir que el tema lo tenemos que seguir trabajando, ¿no? Este, y creo que, digamos, como mesa, como espacio, quiero señalar que podemos tener un espacio abierto en el sentido de armar un grupo plural, digamos, no solamente la mirada desde el sector público, sino también desde la sociedad, para ir intercambiando puntos de vista y elementos de aproximación que nos ayuden a tener mejores propuestas más eficaces, ¿no? Y mejor condición de garantía de derechos, ¿no? Esa cooperación Estado-sociedad me parece que es fundamental y quisiera dejar eso planteado, abierto, ¿no? Pero ya estamos un poco más allá de los tiempos que nos habíamos propuesto para esta sesión y sí quisiera invitar a Mauricio y a Jorge para que con sus intervenciones se cierren esta sesión, pero intervenciones cortitas, por favor. Y a Evelyn también. Sí. Eh, entonces, no sé quién Sí, arranca. no, bueno, solamente
Sería bueno, tomo la palabra de Federico, abrir un espacio de reflexión y no solamente de reflexión, sino para adoptar, tomar acuerdos concretos en relación a este tema que no puede ser, no puede ser, o tener esa dimensión marginal. Hay muchos temas hay que abordar y trabajar en relación a la delincuencia juvenil, ¿no? Eh, Más allá de la acción de inconstitucionalidad, que esta sea una oportunidad también para abordar con la profundidad que se merece este tema. Desde la Defensoría todavía podemos, creo, intentar participar en esos espacios y empezar a empujar, por ejemplo, la aplicación efectiva y la implementación efectiva de este plan al 2030, ¿no? Que ahí deberíamos poner todas las balas, ¿no? Porque ya es una política de Estado que el Estado mismo tiene que empezar a respetar, ¿no? Es lo que quería, con esto quería terminar, ¿no? Hay que empujar la aplicación de esa política de Estado. No nos queda otra, para evitar estas decisiones de tipo populismo, populacheras, ¿no? Como quiera llamarse. Escuchamos a la Defensoría. Mauricio. Muchísimas gracias, Federico. Yo creo que tenemos una oportunidad clave, sobre todo en este proceso electoral. Uno, es un momento hito que creo que es necesario hacer incidencia, compartirlo entre los espacios de debate en donde se abra y generar este puente que además para las adolescencias y las juventudes de nuestro país supone una tarea pendiente para nuestra generación, porque lo peor que puede suceder, creo que defraudemos justamente como Estado, como tal, a toda nuestra generación y a las adolescencias que vienen en ese camino. Y lo otro es no dejar el campo vacío. Y creo que lo que menciona el Ministerio de Justicia es importante. Creo que hay una necesidad de que se pueda articular. Las entidades del Estado tienen que articular, hacer ese llamado que prontamente, porque la ola de violencia sigue aumentando y se están cambiando las formas en cómo operan. Y los más vulnerables son justamente más jóvenes, más adolescentes que están buscando oportunidades y su primera puerta muchas veces, lamentablemente, es ese el camino. Y no deberíamos darles ese espacio que siga aumentando en nuestros territorios. Agradecer a la mesa y creo que acompaño el pedido de Jorge, sigamos abriendo esos espacios para comenzar a hacerlo más intergeneracional y que garantice justamente que todas nuestras voces sean en la parte de la solución escuchadas. Creo que asumimos el reto de ofrecer el espacio de la mesa como un lugar de encuentro entre varias aproximaciones y que puedan recoger, digamos, las miradas en esta diversidad, ¿no? Y profundizar, quizás también documentar. Creo que hay cosas que uno, digamos, las puede haber identificado en el momento escolar, por ejemplo, ¿no? Y no se toma en cuenta como información de referencia, ¿no? De atención preferente, justamente para poder, eh, digamos, cambiar los cursos, ¿no es cierto? De los cursos de confrontación a cursos de cooperación, ¿no? Creo que esa lógica, digamos, debería ser una perspectiva sustantiva y donde la autoridad no es porque impone, sino porque convence, ¿no? Entonces, creo que por allí están un poco como las herramientas sobre las que hay que movernos, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, los marcos culturales, las condiciones de vida, o sea una familia numerosa en condiciones de alto hacinamiento, ¿no? Con precariedad de recursos, una escuela pública con fragilidades, con debilidades, ¿no? No siempre con un personal docente altamente calificado, con capacidad para manejar, ¿no? Escenarios de confrontación, ¿no? De tensión. Son parte de las cosas sobre las que habría que ir explorando y ensayando, ¿no? Iniciativas que ayuden, ¿no? A bajar, ¿no?
la presión en la olla, ¿no? Porque finalmente eso es lo que estamos teniendo, ¿no? Estamos teniendo escenarios, ¿no? De olla de presión y esas salidas de confrontación, ¿no? Entonces se estigmatiza, ¿no? A la persona o al grupo, ¿no? Sin sin haber construido con ellos un escenario diferente, ¿no? De oportunidades, de manejo del propio proceso, ¿no? Por lo menos los más viejos que ya pasamos por la adolescencia, tenemos otras deficiencias. Pero creo que ahí hay elementos de diálogo intra y entre, ¿no? Generaciones, ¿no? Yo me Fico, quedaría Fico, acá y quería invitar a Lourdes, y no sé si a Verónica para dar algunas palabras y ir cerrando definitivamente la sesión, ¿no? Yo les dejo ahí. sí, Fico, muchas gracias. Quizás antes de pasar a Verónica para el cierre final y la foto, podríamos invitar a Linda. Creo que Linda también, ¿no? Como parte del panel, quizá tenga algunas palabras finales que quiera mencionar. Totalmente de acuerdo, Linda, por Y favor. a Evelyn también, ¿no? Porque creo Tengo que un faltan check ahí también Evelyn, respecto a otros. quienes han intervenido, ¿no? Y a Linda le Evelyn. había puesto uno y no dos checks. ¿Dónde andas? Disculpen, no, en realidad, muchísimas gracias por la invitación desde el Ministerio de Justicia y desde el Programa Nacional de Prevención y Reinserción Social. Me parece importante este tipo de espacios porque podemos un poco darnos el tiempo de pensar qué estamos haciendo y hacia dónde vamos, pero también volver a discutir los problemas de siempre, ¿no? La rebaja de edad en imputabilidad, el criminalizar enemigos de alguna u otra forma, estigmatizarlos y hacer que los adolescentes formen parte de esto, existiendo ya un movimiento de ganado por parte de la adolescencia, existiendo ya bastantes herramientas estatales incluso que han un poco puesto y han traído el sistema penal juvenil como tal, o sea, un sistema penal diferenciado. Eh, Me parece que tener este tipo de espacios nos permite controvertir un poco lo que está pasando y me quedo también con lo que señalabas, que es importante ir mezclando lo que hace el Estado con lo que pasa en la sociedad, con lo que a la gente le resuena, con lo que los adolescentes o como movimiento también podrían estar pensando y podrían estar teniendo también incluso hacer este diálogo es más rico porque nos permite como Estado también pensar en qué de nuevo dar. Y creo que ese sería el sentido que tal vez podamos darle, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y quizás habría que insistir, digamos, digo, acercarnos a la propia información que tiene el Ministerio de Educación, ¿no? Porque, digamos, una mirada a los escenarios de secundaria, por ejemplo, ¿no? Podría ser una buena fuente para ir identificando, ¿no? Zonas más calientes, ¿no? Y acercarse también entonces más tempranamente, ¿no? A, a esos escenarios, ¿no? Para procesarlos, ¿no? Eh, y además es un tema que creo que hay que reconocer que cubre varios segmentos socioeconómicos, ¿no? No hay que mirar eso como un problema de los pobres, ¿no? No, o sea, esos procesos cubren todo efectivamente el abanico. Pero entonces, si somos conscientes de esos elementos, ¿no? Creo que hay que ir, digamos, generando una metodología que nos permita identificar dónde están los problemas, ¿no? Y cuáles son las mejores maneras para enfrentarlos, ¿no? Sabiendo que, como dicen en la calle, ¿no es cierto? Hay zonas más calientes que otras. Eh, Pero hay que tener la información, ¿no? Y de hecho en las escuelas hay información, ¿no es cierto? Y hay que buscar que esa información eh, pase, ¿no? Para poder anticipar situaciones
y evitar, digamos, que la gravedad del problema, ¿no? Crezca, ¿no? Y más bien encontrar caminos de resocialización en el mejor sentido del término. Lourdes, ¿qué nos dices? No, gracias, gracias Fico. En realidad creo que Evelyn, si tienes algo final, alguna palabra final, Sí, muy Yo le iba a cortito. dejar a Evelyn al final. sí, bueno, en principio agradecer por la invitación y yo cerraría mi participación con tres palabras o ideas fuerza, ¿no? Prevención, compromiso y oportunidades. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, este panel está enfocado eh, un poco a la delincuencia juvenil. Tengamos en cuenta que los infractores a la ley no necesariamente todos son delincuentes. Tenemos infracciones por violencia sexual, por ejemplo, que es otro tema también que se debería abordar en algún momento. En algún momento nuestra mayor población fue por violencia sexual y no tenían ningún perfil de jóvenes antisociales, conductas antisociales. Por el contrario, eran adolescentes que provenían de comunidades campesinas y que en su entorno, en su contexto, cometieron en este caso la infracción, ¿no? También en el mismo trabajo que se realiza en los centros juveniles, no solo es el tema de la especialización, sino también el tema de la intervención diferenciada, ¿no? Es un problema que también se presenta en penales. Creo que Porque se fue la trabajamos conexión. con agresores sexuales netamente. Entonces, sería que también en los centros juveniles podamos brindarles esa atención, aparte ya de la especialización que tenemos con adolescentes, sino también trabajar por tipo de infracción, ¿no? Y por edad también, porque desde que se suprimió este artículo del Código de Niño y Adolescente, y bueno, y ahora en el Código de Responsabilidad Penal no se establece del externamiento compulsivo que se daba en algún momento. Ahora los adolescentes podemos recibir a jóvenes de 21, 22, 23 años, si es que cometieron la infracción siendo menor de edad, y tenemos a jóvenes de 22 o 23 conviviendo con No los tengo espacios nos audio. permitan un poco visibilizar el trabajo que se hace, ¿no? Y no perder de vista que, nuevamente lo reitero, trabajamos con seres humanos, con personas, ¿no? Que muy bien pueden reeducarse y pueden reintegrarse a la sociedad. Gracias. Bueno, le pasaremos la pelota A Verónica. a Verónica, sí. Nada, solamente agradecer, creo que ha sido muy interesante este diálogo, no va a ser el último, ¿no? que hagamos, la verdad es que nos ha tomado un poco de tiempo desde el colectivo organizarlo, ¿no? En un tema del que de repente no se conversa mucho, ¿no? Y deberíamos ponerle más atención, ¿no? Visibilizar justamente todos estos aspectos que se requieren para hacer de esta sociedad un entorno más seguro, ¿no? Para que niñas y adolescentes puedan crecer y desarrollarse plenamente, ¿no? De manera integral y justamente tengamos una sociedad de repente más segura, más tranquila y que los proteja, ¿no? Frente a estos riesgos, ¿no? De caer precisamente en conflicto con la ley penal, ¿no? En algunas redes criminales, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias Fico, gracias Lourdes, ha sido un excelente diálogo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido por redes sociales y también nos acompañan, a quienes nos han acompañado, están todavía en la sala Zoom. Y con esto finalizamos la actividad.